Microsoft ha fallado una y otra vez. Internet Explorer murió. Windows Phone llegó tarde. Bing quemó miles de millones de dólares. Xbox One perdió contra PlayStation 4. Y Skype costó 8.500 millones de dólares para acabar arrinconado por Teams. Si otra empresa acumula tantos golpes, probablemente no lo cuenta. Pero Microsoft sí. Ha fallado demasiadas veces como para seguir siendo una de las empresas más valiosas del mundo. Cada fracaso parece demasiado grande para ignorarlo, pero ninguno fue suficiente para hundirla. Pero entonces, ¿por qué sigue en la cima? Microsoft tenía algo que casi ninguna empresa tenía. Millones de personas entrando todos los días por Windows, Office, Outlook, Xbox o sus servicios de empresa. Tenía dinero, distribución, marca y una presencia brutal en la vida diaria. Pero cuando la pelea dependía de que el usuario eligiera por gusto, no por costumbre, la historia empezaba a torcerse. Internet Explorer es el ejemplo más claro. Llegó a rozar el 95% del uso de navegadores alrededor de 2003. Eso no era una ventaja. Era una autopista entera para Microsoft, pero lo dejaron envejecer. Actualizaciones lentas, mala fama, problemas de compatibilidad y una experiencia que empezó a sentirse pesada justo cuando Firefox y Chrome empujaban velocidad, seguridad y estándares modernos. Microsoft tenía el navegador instalado en millones de PCs y aún así consiguió convertirlo en una marca que mucha gente usaba solo para descargar otro navegador. Con Bing pasó algo parecido, pero con más dinero quemándose por el camino. Microsoft quería pelearle la búsqueda a Google, pero el mercado ya tenía un hábito muy fuerte. Buscar en Internet era casi sinónimo de Google. Bing podía mejorar, podía integrarse, podía regalar puntos o aparecer por defecto, pero no conseguía cambiar la costumbre principal. Durante años, la división online de Microsoft acumuló pérdidas enormes, con informes que hablaban de miles de millones perdidos y de Bing drenando cerca de 1.000 millones de dólares por trimestre en aquella etapa. Xbox One fue otro golpe. Y ahí el error fue más visible. Microsoft venía de una Xbox 360 fuerte, con una comunidad enorme, pero presentó una consola más cara, con Kinect metido en el paquete, mensajes confusos sobre conexión online y dudas sobre juegos usados. Sony no necesitó hacer magia. Presentó una PlayStation 4 más barata, más clara y centrada en juegos. En una guerra de consolas, eso era lo básico. La gente quería jugar, no escuchar una presentación donde la consola parecía más interesada en controlar el salón que en ganar al jugador. Y luego está Skype, que es casi más incómodo. Microsoft pagó 8.500 millones de dólares en 2011 por una plataforma que había cambiado las llamadas por Internet. Skype tenía nombre, usuarios y una posición enorme en videollamadas. Pero con el tiempo, Microsoft terminó empujando Teams, su propia plataforma de comunicación, hasta dejar a Skype cada vez más arrinconado. En 2025 anunció su retirada para concentrarse en Teams. Dicho de otra forma, compraron una de las marcas más reconocibles de Internet para acabar llevando a los usuarios hacia otro producto de la propia Microsoft. Cuando miras cada caso por separado, parecen errores distintos. Un navegador abandonado, un buscador que no rompe la costumbre de Google, una consola mal planteada, una compra carísima que termina desplazada por otro producto. Un sistema móvil que no consigue arrastrar a usuarios ni desarrolladores. Pero cuando los juntas, empieza a verse algo más incómodo. Microsoft podía perder cantidades enormes de dinero y aún así seguir en pie, porque debajo tenían máquinas de efectivo que otras empresas no tenían. Ese es el punto que hace rara esta historia. Microsoft no fallaba como una empresa débil, fallaba siendo gigante. Fallaba con equipos, con presupuesto, con distribución y con una base de clientes inmensa. Y aún así,
muchas veces parecía llegar al mercado con una respuesta que no encajaba con lo que la gente ya estaba haciendo. Quizá por eso, hoy Microsoft vuelve a moverse con otra estrategia. Ya no intenta ganar solo con un teléfono, un navegador o una consola. Está metiendo Copilot dentro de Microsoft 365, dentro de Word, Excel, PowerPoint, Outlook y su ecosistema de trabajo. No está vendiendo solo una app nueva. Está intentando colocar la inteligencia artificial en el mismo sitio donde durante años colocó Office, en la rutina diaria de millones de personas. Y ahí aparece la parte más extraña de Microsoft. Sus fracasos son carísimos, visibles y a veces difíciles de justificar. Puede perder miles de millones, enterrar productos y aún así seguir creciendo. Tal vez su verdadero poder no está en acertar siempre, sino en poder equivocarse hasta encontrar otra forma de ganar. Después de ver tantos fracasos, la pregunta no es solo ¿por qué Microsoft falló tantas veces? La pregunta más incómoda es otra. ¿De dónde salía el dinero para seguir fallando? Porque una empresa normal no puede permitirse perder miles de millones en un buscador, comprar Skype por una fortuna, fallar en móviles, enterrar productos y aún así seguir compitiendo como si nada. Microsoft sí podía. Y la respuesta estaba en dos palabras que durante años fueron casi una caja registradora permanente: Windows y Office. Windows no era solo un sistema operativo, era la puerta de entrada al ordenador en millones de empresas, colegios, universidades, despachos, administraciones públicas y hogares. Cada nuevo PC que entraba en una oficina reforzaba esa posición, y cuanto más se acostumbraban las empresas a trabajar con ese entorno, más difícil era salir de él. Office hacía el resto. No hacía falta que Word, Excel o PowerPoint fueran productos emocionantes. Tenían algo mucho más valioso. Eran necesarios. Documentos, hojas de cálculo, presentaciones, informes, presupuestos, archivos compartidos, reuniones. Millones de personas trabajaban todos los días dentro de ese ecosistema. Y cuando una empresa entera depende de esos archivos, cambiar no es tan simple como instalar otra aplicación. Cambiar implica formación, compatibilidad, hábitos, miedo a que algo falle y tiempo perdido. Microsoft no necesitaba presentarse como un monopolio para sentirse como uno. En muchos ordenadores simplemente ya estaba ahí antes de que el usuario pudiera elegir nada. Ahí estaba el verdadero negocio. Microsoft no dependía solo de vender algo que la gente quisiera probar. Tenía productos que muchas empresas sentían que necesitaban para funcionar. Esa diferencia lo cambia todo. Un usuario puede abandonar un navegador en 5 minutos. Pero una empresa no abandona de golpe el sistema donde tiene sus documentos, sus licencias, sus correos, sus hojas de cálculo y su forma diaria de trabajar. Por eso, Microsoft podía perder batallas muy visibles sin romperse. Mientras Internet Explorer se volvía viejo, mientras Bing seguía lejos de Google, mientras Skype se iba apagando y mientras Windows Phone no conseguía despegar, la máquina principal seguía generando dinero. Windows y Office no hacían tanto ruido como los grandes fracasos, pero sostenían la caja. Incluso sus problemas legales mostraban el tamaño de esa posición. En 1998, el gobierno de Estados Unidos llevó a Microsoft a los tribunales por prácticas anticompetitivas. No era una pelea contra una empresa pequeña que había tenido suerte. Era una señal de hasta qué punto Microsoft se había metido en el centro del ordenador personal. Y cuando Steve Ballmer tomó el relevo de Bill Gates en el año 2000, heredó justo eso. Una empresa con una base de ingresos enorme, clientes atrapados por costumbre y necesidad, y dinero suficiente para intentar entrar en casi cualquier mercado. Si Bill Gates representaba al Microsoft calculador, Ballmer representaba otra cosa: energía desbordada, gritos en el escenario y una intensidad que a veces parecía más fácil de recordar que el producto que estaba presentando. Ese era el colchón que hacía posible todo lo demás. Microsoft podía fallar en productos que la gente veía todos los días, porque debajo tenía una maquinaria que seguía cobrando en silencio. Y esa maquinaria explica por qué sus errores no la hundían. Solo le compraban tiempo para buscar otra forma de volver a ganar.
Microsoft no solo fallaba por productos mal planteados o por llegar tarde, había algo más profundo debajo. Durante años, la empresa había aprendido a ganar controlando el terreno. Windows, Office, Internet Explorer, formatos, compatibilidad y una puerta de entrada al PC que muchas veces ya venía colocada antes de que el usuario pudiera elegir. Bill Gates representaba muy bien esa etapa. También era la cara de una Microsoft calculadora, obsesionada con proteger su ecosistema y hacer que todo girase alrededor de sus productos. Esa mentalidad quedó expuesta durante el caso antimonopolio de finales de los 90, cuando el gobierno de Estados Unidos llevó a Microsoft a los tribunales por prácticas anticompetitivas. Ahí apareció con fuerza una idea que persiguió durante años a la empresa: adoptar, extender y extinguir. Entrar en un estándar, adaptarlo a sus propias reglas y dejar a los rivales en desventaja. No era solo competir, era intentar que el mercado jugara dentro del terreno que Microsoft ya controlaba. En 1998, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a Microsoft a los tribunales por prácticas anticompetitivas para empujar Internet Explorer y proteger su propio ecosistema. Ahí la idea de adoptar, extender y extinguir quedó expuesta. Uno de los detalles más reveladores apareció en un memorándum interno de 1998. Gates defendía que los documentos de Office dependieran solamente de Internet Explorer. Para él, permitir que esos documentos funcionaran bien en navegadores de otras empresas podía ser destructivo para Microsoft. Esa era la mentalidad. Su prioridad era que el mundo necesitara pasar por Microsoft. Y esa mentalidad también se sentía entre los empleados. Durante años, Microsoft medía el rendimiento de sus empleados con un sistema llamado Stack Ranking, o Rank and Yank, y premiaba a los mejores. Pero había un problema: que los mejores no dejaban a los demás crecer y se saboteaban entre ellos dentro de la propia empresa, lo que generaba una competencia feroz. Los equipos no solo tenían que crear buenos productos, también tenían que quedar por encima de otros compañeros. Luego llegó Steve Ballmer como CEO en el año 2000. Si Bill Gates representaba al Microsoft calculador, Ballmer representaba otra cosa: energía desbordada, gritos en el escenario y una intensidad que a veces parecía más fácil de recordar que el producto que estaba presentando. Sus presentaciones podían parecer más un evento deportivo que una conferencia tecnológica. Saltos, sudor, aplausos y una euforia difícil de imaginar en el jefe de una de las empresas más poderosas del planeta. Pero Ballmer también representaba una Microsoft muy defensiva. En 2001 llegó a comparar Linux con un cáncer para la propiedad intelectual. Esa frase mostraba cómo la vieja Microsoft veía muchas amenazas externas, como ataques contra el territorio que había construido. Y ahí está otro fallo de Microsoft. Porque Internet, Linux, los navegadores rivales y después el móvil empezaron a abrir caminos que no dependían tanto de Windows. Para una empresa acostumbrada a controlar la puerta, eso era difícil de digerir. La reacción de Ballmer fue subestimar al iPhone en 2007. Cuando Steve Jobs presentó el iPhone, Ballmer se rió del precio y criticó que no tuviera teclado físico. Dijo que no sería atractivo para clientes empresariales porque no era una buena máquina para correo electrónico. Lo veía con la lógica del pasado, de escritorio, PC, correo y productividad. Ahí se ve el choque. Microsoft miraba muchos cambios desde el lugar donde ya era fuerte. Miraba el móvil desde el PC. Miraba Linux como amenaza. Miraba los navegadores rivales como grietas en su plataforma y miraba la compatibilidad como una forma de mantener el control. Esa mentalidad la había hecho enorme, pero también la volvía más lenta cuando el mercado empezaba a moverse fuera de sus reglas. Y lo más delicado es que Microsoft no era una empresa sin talento ni dinero. Era justo lo contrario. Tenía algunos de los mejores ingenieros, tenía caja, tenía clientes, tenía distribución y tenía una presencia brutal en empresas. Pero por dentro funcionaba como una compañía acostumbrada a proteger lo que ya tenía. Y cuando el futuro exige soltar parte del control, ese tipo de cultura puede convertirse en un freno. Por eso, la llegada de Satya Nadella como nuevo CEO en 2014 fue un cambio de postura.
Nadella no convirtió a Microsoft en una empresa perfecta, ni hizo que dejara de fallar de un día para otro, pero sí empezó a moverla hacia otra lógica. Menos obsesión por encerrarlo todo dentro de Windows. Más pragmatismo, más nube, más servicios y aceptar que el mercado podía elegir otras plataformas y que Microsoft tenía que estar ahí también. La vieja Microsoft intentaba que el mercado entrara por su puerta. La nueva empezó a hacer algo diferente. Si el mercado ya estaba en otro sitio, Microsoft tenía que estar ahí también. Ese cambio empezó a tomar forma cuando Satya Nadella llegó al cargo de CEO en 2014. No llegó a una empresa pequeña ni a una empresa hundida, pero sí a una compañía que había acumulado demasiados golpes visibles. Móviles que no despegaron, navegadores que perdieron relevancia, compras carísimas y productos que no habían conseguido cambiar la dirección del mercado. Nadella no podía borrar esos errores. Lo que sí podía hacer era cambiar la forma de reaccionar ante ellos. Y ahí Microsoft empezó a actuar de una manera mucho más fría. Si su propio motor de Edge no funcionaba como necesitaban, no tenía sentido seguir empujándolo solo por orgullo. En 2018 anunció que Edge pasaría a basarse en Chromium, el mismo proyecto abierto sobre el que también se apoya Chrome. Para la Microsoft antigua, aceptar eso habría sonado casi como una derrota. Para la nueva, era más simple. Si eso daba mejor compatibilidad y menos problemas para usuarios y desarrolladores, se hacía. Con Linux pasó algo todavía más llamativo. Durante años, Microsoft lo había visto como una amenaza. Ballmer llegó a atacarlo con una frase durísima. Pero con Nadella, la empresa empezó a convivir con Linux, a integrarlo y a usarlo dentro de su propio negocio en la nube. En 2015, Microsoft ya presumía de que más del 20% de las máquinas virtuales de Azure usaban Linux. Años después, incluso se llegó a admitir que el uso de Linux en Azure había superado al de Windows. Aquello no era un detalle técnico. Era una rendición práctica ante lo que el mercado ya estaba usando. También pasó con Skype. Microsoft pagó $8.500 millones por una marca que durante años fue sinónimo de videollamadas. Pero con el tiempo, el centro de su comunicación se movió hacia Teams. En vez de seguir manteniendo dos caminos con la misma fuerza, terminó aceptando cuál encajaba mejor con su negocio actual. En 2025, anunció la retirada de Skype para concentrarse en Teams. Fue duro para una marca histórica, pero encajaba con la nueva lógica. Si una pieza ya no sirve como antes, se mueve el peso hacia otra. Ese es el punto importante. Microsoft no dejó de fallar. Lo que cambió fue su forma de usar el fracaso. Antes intentaba defender su terreno hasta el final. Ahora empezó a recolocarse más rápido. Si no podía ganar con Windows Phone, llevaba sus aplicaciones a iPhone y Android. Si no podía imponer su navegador como antes, adoptaba Chromium. Si Linux ya estaba dentro de la nube, lo integraba en Azure. Si Skype perdía fuerza, empujaba Teams. La empresa seguía perdiendo batallas visibles, pero empezó a ganar de otra manera. Empaquetando servicios, entrando en empresas, creciendo en la nube y metiendo sus productos donde el usuario ya estaba trabajando. Teams no tenía que ser más querido que Zoom para volverse importante dentro de Microsoft 365. Edge no tenía que destruir Chrome para seguir existiendo dentro de Windows. Azure no tenía que borrar a AWS de golpe para convertirse en una de las grandes piezas del negocio. Ahí Microsoft encontró una forma distinta de poder. No siempre necesitaba ser la opción más emocionante. Le bastaba con estar integrada en el lugar donde las empresas ya trabajaban, cobraban, se comunicaban y guardaban sus datos. Por eso la nueva Microsoft no se parece tanto a una empresa que dejó de equivocarse. Se parece más a una empresa que aprendió a perder sin quedarse quieta. Y quizá esa es la parte más peligrosa, cuando una compañía puede fallar, absorber el golpe y volver por otra puerta. Sus errores dejan de parecer el final. A veces son solo el precio de seguir dentro del juego. Gracias por llegar hasta aquí. Si este vídeo te ha gustado, déjame un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte los próximos documentales. Nos vemos en el siguiente vídeo.